Muy buenas noches con todos. Somos el grupo 2, el cual está conformado por Enrique Vilela, Darío Tutibén, Andrés Magallanes y quien les habla, Carmen García. Nuestro tema, producción eficiente de donas utilizando exclusivamente leche vegetal. Nuestro modelo es la cadena internacional Dunkin' Donuts, el cual es un café y donas fundado en 1950 por William Rosenberg en Whiskey, en Massachusetts, Estados Unidos. Este proyecto fue realizado para crear donas con leche deslactosada, con leche vegetal, ya que la lactosa es un tipo de azúcar que se encuentra naturalmente en la leche con los productos lácteos, y al crear donas con leche vegetal se atraen nuevos clientes, sean clientes con intolerancia o clientes veganos o vegetarianos. El objetivo general es ofrecer una alternativa deliciosa y segura para personas intolerantes a la lactosa, proveniendo así la inclusión y la salud alimentaria. En la introducción, el uso de leche vegetal es una producción de donas que representa una alternativa innovadora y atractiva para atender a las necesidades de un mercado cada vez más diverso y consciente de la salud. La intolerancia a la lactosa es una condición común que afecta a un gran número de personas, y la oferta de productos libres de lácteos se ha convertido en una prioridad para la industria alimentaria. La leche vegetal puede ser una opción adecuada para aquellos que son intolerantes a la lactosa, la cual siguen una alimentación vegana. Los clientes con intolerancia pueden tener los siguientes síntomas, que son diarrea, gases, cólicos y malestar estomacal y también náuseas. A continuación, nuestro compañero Tutibén. Situación problemática. La falta de oferta de donas con leche vegetal puede resultar en una pérdida de oportunidades para la empresa al no satisfacer las necesidades y preferencias de un segmento creciente del consumidor que buscan alternativas a la leche original animal. Problemas de investigación. ¿Cómo afecta la situación de la leche normal por leche vegetal en la producción de donas para satisfacer las necesidades de las personas intolerantes a la lactosa, considerando aspectos como la textura, el sabor y la aceptación del producto final? Desarrollo teórico. Considerar aspectos como la selección de la leche vegetal más adecuada para la receta, la optimización de los procesos de mezcla y horneado, y la evaluación de la vida útil del producto final para lograr una producción eficiente de donas utilizando exclusivamente leche vegetal. La investigación y desarrollo de nuevas recetas que aprovechen las casualidades específicas de la leche vegetal también pueden ser fundamentales para garantizar la calidad y aceptación del producto en el mercado. Destacar la intolerancia a la lactosa no es lo mismo que alergia a la leche. La alergia a la leche involucra una respuesta del sistema inmunológico a las proteínas de la leche, mientras que la intolerancia a la lactosa se debe a una deficiencia enzimática y no implica una respuesta inmunitaria para manejar la intolerancia a la lactosa. Las personas a menudo optan por evitar o limitar los productos lácteos que contienen lactosa. Productos lácteos disponibles que están tratados con lactosa o naturalmente bajo en lactosa, lo que puede ayudar a algunas personas a tolerarlos mejor en casos más severos. El costo de las donas elaboradas con leche vegetal puede variar dependiendo de con leche vegetal puede variar dependiendo de los varios factores, incluyendo el tipo de leche vegetal utilizada y la ubicación geográfica. A menudo las donas con leche vegetal pueden tener un precio ligeramente más alto que las tradicionales debido al costo de los ingredientes alternativos. Sin embargo, esta diferencia de precio puede ser justificada por las preferencias dietéticas de los consumidores y la inclusión de personas con intolerancia a la lactosa o dietas basadas en plantas. A continuación, mi compañero. Hola, buenas noches. Eh, Antes de empezar con lo que sigue el tema, voy a basarme en lo que es Jamovi, la plataforma.
Es un software estadístico de código abierto diseñado para ser fácil de usar y accesible para la comunidad científica. ¿Cuál es su funcionalidad? Es una hoja de cálculo estadística de tercera generación diseñada para simplificar el análisis estadístico. Ofrece una amplia gama de capacidades, incluyendo análisis de regresión, pruebas de hipótesis, comparaciones de medias y proporciones, entre otros. Eh, la integración con R está constituido sobre el lenguaje estadístico R, lo que brinda acceso a las últimas metodologías estadísticas que permiten a lo largo los usuarios obtener el código R para sus análisis directamente desde la plataforma. Eh, ¿Cuál es su disponibilidad y las actualizaciones? Esta de aquí es gratuita para sistemas operativos con Windows, Mac, macOS, Linux o Chrome. Además, cuenta con un mecanismo de actualizaciones automáticas para mantenerse al día con las últimas versiones. Eh, También ya móvil. En el uso le hicimos para la elaboración de donas. Estas aquí, en su análisis de datos, se utiliza para estudiar la retroalimentación de los comensales y mejorar sus recetas constantemente. También podemos ver las optimizaciones de ingredientes, el cual aquí se hacen los análisis sensoriales y apuntan los ingredientes para lograr el mejor sabor y textura de las donas. La experimentación creativa, que es explorar combinaciones de sabores y representaciones con la ayuda de herramientas estadísticas y visuales. También tenemos el concepto de estadísticas inferencial. Esto aquí es una rama de estadísticas que se enfoca en hacer conclusiones y generalizaciones sobre una población a partir de la información obtenida, el cual muestra la misma que su objetivo es obtener conclusiones útiles para hacer razonamientos deductivos sobre su totalidad, basándose en información numérica dada por las muestras. Eh, ¿Cuál es su rama? Emplear mecanismos con pruebas de estimaciones puntuales, pruebas de hipótesis, pruebas paramétricas y no paramétricas, análisis de correlación de regresión, series cronológicas, análisis de variación, entre otros. La distribución normal hipótesis, está aquí también conocida como la prueba de normalidad. Es un método estadístico utilizado para determinar un conjunto de datos que muestra su distribución normal. Esta prueba es comúnmente utilizada por pruebas de hipótesis para evaluar un conjunto de datos provenientes de distribución normal. La distribución normal se caracteriza por ser una curva simétrica de forma de campana, con la media, mediana y moda siendo iguales una gran proporción de los datos cayendo dentro de un cierto número de desviaciones estándar de la media. ¿Cuáles son los pasos esenciales? Sus pasos esenciales son 4. Tenemos lo que es el planteamiento de hipótesis, el cual se formula una hipótesis nula o con sus siglas que son HO y la hipótesis alternativa HI. Determinación de nivel de significancia, el cual establece el nivel de significado para la aceptación de hipótesis alternativas. Evidencia de muestras, que se calcula la media y la desviación de estándar a partir de la muestra. Y como cuarto punto, la aplicación de distribución normal, que se utiliza para la distribución normal para calcular la probabilidad del error. A continuación, mi compañero Andrés Magallanes con lo que es la conclusión del tema. Buenas noches. Siguiendo con el marco teórico del proyecto que estamos realizando, tenemos los contrastes de hipótesis, riesgos en las decisiones. Estas son herramientas estadísticas utilizadas para tomar decisiones sobre afirmaciones o suposiciones acerca de una población, basándonos en la evidencia proporcionada por una muestra de datos. El contraste se utiliza por lo general para una investigación científica. El proceso del contraste de hipótesis generalmente implica lo siguiente. Es decir, una hipótesis nula representada por H0 o una hipótesis alternativa por H1 o HA. La hipótesis nula asume como verdadera una forma predeterminada. Usualmente representa la situación de que no hay efecto o no hay diferencia. En cambio, en la hipótesis alternativa, esta plantea que hay un efecto o una diferencia en la población. Dentro de la recopilación de datos y cálculos de estadísticas de contraste, se recopilan datos de una muestra y se calculan estadísticas como el valor Z, el valor T o el valor P, dependiendo del tipo de prueba utilizada y de la naturaleza de los datos. Riesgos en las decisiones. Dentro de los errores tenemos error tipo 1, tipo 2, sesgo de selección, tamaño de la muestra inadecuado y sesgo de confirmación. El error tipo 1 es rechazar incorrectamente la hipótesis nula cuando es verdadera. El error tipo 2 es no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis alternativa es verdadera.
El sesgo de selección ocurre cuando la muestra seleccionada no es representativa de la población subyacente, lo que puede llevar a conclusiones sesgadas o incorrectas. El tamaño de la muestra inadecuado puede no proporcionar suficiente evidencia para tomar decisiones precisas. Y el sesgo de confirmación ocurre cuando se interpretan los resultados de manera sesgada para confirmar las creencias preexistentes o las preferencias del investigador. Como otro concepto tenemos lo que es la estimación y dócima de hipótesis, concepto de exactitud, sesgo y precisión. La estimación en estadística se refiere al proceso de calcular un valor numérico que se utiliza para inferir información sobre una población basándose en una muestra de esa población. La dócima de hipótesis o prueba de hipótesis es un procedimiento estadístico utilizado para tomar decisiones sobre la validez de una afirmación. La exactitud se refiere a la proximidad de un valor medido al valor verdadero o aceptado de una cantidad. En estadística, esto se refiere a la capacidad de un estimador o un método de medición para producir resultados cercanos al valor verdadero del parámetro o la cantidad medida. Sesgo se refiere a la tendencia sistemática de un estimador o un método de medición para producir resultados que están sistemáticamente sobreestimados o subestimados. Y la precisión, que se refiere a la proximidad entre los resultados de mediciones repetidas realizadas bajo las mismas condiciones. En los conceptos de estimaciones y dócimas relacionadas con una o dos variables, está considerado en el uso de métodos como la regresión lineal para estimar cómo una variable dependiente está relacionada con una o más variables independientes. Bueno, aquí vamos a explicar la parte práctica, la cual nos pide ver qué variables siguen un comportamiento normal. Aquí vamos a poner la prueba de Kolmogorov, la cual, de aquí están las decisiones, que es la decisión de DAC como P valor es 0.003 menor a 0.05, entonces se rechaza HO, es decir, la distribución de la variable de edad no sigue un comportamiento normal. Decisión de compra de donas. Como p-valor es 0.008 menor que 0.5, entonces se rechaza O, es decir, la distribución de la variable de compra de donas no sigue un comportamiento normal. Decisión total de intolerantes a la lactosa. Como p-valor es 0.001 menor a 0.5, tampoco sigue un comportamiento normal entre la prueba. La decisión del máximo a pagar por dona, que el valor P es 0.130, es mayor a 0.05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar O. Por lo tanto, la distribución de los datos de la variable del máximo a pagar por dona es normal. La decisión del gasto promedio, que el p-valor es de 0.082, es mayor a 0.05, entonces no existe tampoco evidencia estadística para rechazarla. Por lo tanto, la distribución de los datos de la variable gasto promedio es normal. Ya, aquí nos piden que con los datos obtenidos que le acabé de explicar, al realizar las pruebas T. La primera variable que tenemos es la edad, la cual mu tiene un valor de 19 y la hipótesis alterna diferente a 19. Ya, aquí hacemos la prueba T en una muestra, la cual el valor de prueba es de 5.01, el grado de libertad es de 59 y el valor de la probabilidad es de 0.01. Aquí tenemos la gráfica y la decisión como P valor es 0.001 menor que 0.5, entonces se rechaza O. Seguimos de compra de donas con mu que es 1 y la hipótesis alterna que vendría a ser diferente a 1. Asimismo, el valor de prueba vendría a ser 6.37 con un grado de libertad de 59 con la probabilidad de 0.01. Y la decisión es que el valor es menor a 0.05, entonces también se rechazaría. Seguido asimismo del total de intolerantes a la lactosa, con el mu de 1 y la hipótesis alterna diferente a 1. Asimismo aquí en lo que ya es estadístico, pues no, que tenemos el valor de prueba que es de 0.955 con un grado de libertad de 59 con la probabilidad de 0.343. Como el p-valor
es 0.343 mayor a 0.05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar. Aquí está la gráfica. Vamos a así mismo con la cantidad de leche, la cual es el valor de prueba es 2.12 con un grado de libertad de 59 y la probabilidad que es de 0.038. Ahí la decisión vendría a ser casi la misma con el valor de P que sería de 0.038 menor a 0.05, entonces también se rechazaría. Aquí ya vamos con la prueba T para muestras independientes. Aquí tomamos el máximo a pagar por una dona con el valor de prueba de 0.295, con el grado de libertad de 58 y el valor de P que sería 0.769. La decisión sería, como el P-valor es 0.769 mayor a 0.05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazarlo. Por lo tanto, no existe diferencias significativas entre las medidas de la respuesta entre el sí y no. Y aquí también vamos a coger la variable del gasto promedio, que el valor de prueba es menos 1.76 con un grado de libertad de 58, con el valor P que sería de 0.084. La decisión es que como el valor es 0.084 mayor a 0.05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazarla. En este caso vamos a explicar lo que es la epígrafe 2 sobre la prueba de hipótesis no paramétrica. ¿Qué son las pruebas no paramétricas? Las pruebas no paramétricas, también conocidas como pruebas de distribución libre, son las que se basan en determinadas hipótesis, pero los datos observados no tienen una organización normal. Generalmente las pruebas no paramétricas contienen resultados estadísticos que provienen de su ordenación, lo que las vuelve más fáciles de comprender. Las pruebas no paramétricas tienen algunas limitaciones, entre ellas se encuentra que no son suficientemente fuertes cuando se cumple una hipótesis normal. Esto puede provocar cuando se puede rechazar aunque sea falsa. Otra de sus limitaciones es que necesitan de la hipótesis se cambie cuando la prueba no corresponde a la pregunta del procedimiento si la muestra no es proporcional. Algunas de las características de las pruebas no paramétricas son, es un método de medición difícil de aplicar. Es necesario realizar pruebas de hipótesis. Las hipótesis son estrictas. Las observaciones deben ser independientes. ¿Por qué se les llama pruebas de hipótesis no paramétricas? Las pruebas no paramétricas son aquellas que se encargan de analizar datos que tienen una distribución particular y se basan en una hipótesis, pero los datos no están organizados de forma normal. Aunque tiene algunas limitaciones, cuentan con resultados estadísticos ordenados que facilitan su comprensión. En las pruebas no paramétricas podemos ver que hay mayor potencia estadística, se aplican en variables categorías, se utilizan para muestras pequeñas, no se conoce de la forma de distribución de datos, no hacen muchas suposiciones, exigen una menor condición de validez, mayor probabilidad de errores. El cálculo es menos complicado de hacer. La hipótesis se basa en rangos mediana y frecuencia de datos. Los cálculos no son exactos y por último, se consideran los valores perdidos para obtener información. Comparación de proporciones. Comparación de proporciones para datos independientes. Cuando queremos comparar una respuesta que se mide como una proporción entre dos o más niveles, necesitamos pruebas que nos indique si hay diferencia entre las proporciones, es decir, si distribuyen homogéneamente entre los niveles de variable o por el contrario, existen diferencias. Por lo tanto, la hipótesis experimental es que las proporciones de ocurrencia de determinado evento medido en muestras independientes son diferentes. Comparación de dos proporciones independientes. En caso de comparar una variable ordinal o nominal en función de dos categorías, estamos queriendo comparar una variable con dos categorías con otra. Imaginemos que se trata de comparar la proporción de pacientes que presentan desnutrición en función del tipo de tratamiento sustitutivo empleado. Presentar desnutrición es una variable binominal, puesto que solo admite dos valores, presente desnutrición o no presente desnutrición, y la variable tratamiento sustitutivo, en este caso, engloba HD y DP, es decir, dos categorías.
Contraste de hipótesis entre dos proporciones. Contraste de Claro. hipótesis es un proceso estadístico mediante el cual se investiga si una propiedad que se supone que cumple una población es compatible con lo observado en una muestra de dicha población. Es un procedimiento que permite elegir una hipótesis de trabajo entre dos posibles y antagónica. Pruebas basadas en la distribución chi cuadrado. Aquí tenemos la tabla de contingencia que se escogió entre la variable satisfacción de textura y precio razonable, la cual dio el valor P de 0.04141. Decisión. Como el P es menor a 0.5, se rechaza la hipótesis nula y se toma en consideración la hipótesis alternativa, en donde nos indica que en la muestra tomada sí existe un grado de asociación entre el precio y la textura de dona. En la coeficiencia de contingencia da un valor de 0.377, la cual el tamaño de la muestra es de 60, la K, que serían 5 filas, y el Cmax, que daría un valor de 0.89. Aquí está cómo se saca el cálculo del Cmax, que es K menos 1 dividido para K, y este es el valor. La relación. La relación. Se divide el coeficiente de contingencia con el Cmax y ese valor se multiplica por el tamaño de la muestra, que es 60. Sería el 0.377 dividido para 0.89 por 60, que es igual a 25.41%. La decisión. Existe una relación leve entre la variable satisfacción de textura y precio razonable. Tenemos aquí algunos ejemplos, detalles de tablas de contingencia. El gerente de una planta industrial pretende determinar si el número de empleados que asisten al consultorio médico de la planta se encuentra distribuido en forma equitativa durante los 5 días de trabajo de la semana. Con base a una muestra aleatoria de 4 semanas completas de trabajo, se observa los siguientes números de consultas. Tenemos entre el lunes a viernes los números 49, como el lunes, martes 35, miércoles 32, jueves 39 y viernes 45. Con la solución de igual a 0.05. ¿Existe alguna razón para creer que el número de empleados que asisten al consultorio médico no se encuentren distribuidos de forma equitativa durante los días de la semana? Tenemos la solución también. Una distribución uniforme lleva consigo que la probabilidad sería la misma para cada día de la semana. Por lo tanto, tenemos el pi, que es igual a 0.2 para i igual a 1, 2, 3, 4, 5. La hipótesis nula para los números ya mencionados, dado que estos dan un número de igual a 200. La frecuencia esperando para cada día de la semana de 200 por los 0.2, esto equivale a los 40. Luego del valor de estadístico se muestra en la siguiente tabla. Los días de frecuencias observadas, frecuencias teóricas y resultados, que suman un total de 4.9. La comparación de pruebas de 2 o más muestras que no siguen una distribución normal sigue con decisión de edad, decisión de compras de donas, decisión total de intolerantes a la lactosa. Decisión de edad con valor de 0.003 menor a 0.05. Entonces, se rechaza la hipótesis nula, es decir, la distribución de la variable de preferencia, la leche no sigue un comportamiento normal. La decisión de compras de donas, compras de p-valor de 0.008 menor a 0.05. Esto quiere decir que también rechaza la hipótesis nula a la distribución de la variable de preferencia, la leche no sigue un comportamiento normal. La decisión total de intolerantes a la lactosa.
como p-valor de 0.001 menor a 0.05. Entonces, rechaza la hipótesis nula, es decir, la distribución de la variable de preferencia a la leche no sigue un comportamiento normal. Tenemos aquí los siguientes gráficos de edad, de compras de donas, el total de intolerancia a la lactosa, como ve que sigue la frecuencia. En el epígrafe 3, correlación y regresión lineal, correlación. En el primer tema, la coeficiente de correlación lineal de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba que mide la relación estadística entre dos variables continuas. Si la asociación de los elementos no es lineal, entonces el coeficiente no se encuentra representado adecuadamente. Un coeficiente de correlación puede tomar un rango de valor de +1 a -1. Un valor de 0 indica que no hay asociación entre dos variables. Un valor mayor que 0 indica que una asociación es positiva. Es decir, a medida que aumenta el valor de una variable, también lo hace el valor de la otra. Un valor menor que 0 indica una asociación negativa. Es decir, que a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de la otra disminuye. Para llevar a cabo la correlación de Pearson, es necesario cumplir lo siguiente. Tenemos 4 indicaciones. La primera, la escala de medida que debe ser en una escala de intervalo o relación. La 2, la variable debe estar distribuida de forma aproximada. La 3, la asociación debe ser lineal. Y la 4, no debe haber valores atípicos en los datos. ¿Cómo se calcula la correlación de Pearson? Tenemos la siguiente fórmula, en donde el X es igual a la variable número 1 y pertenece a la variable número 2, Z y X es la desviación estándar de la variable 1, Z y X. En la desviación estándar de la variable 2 y N es un número de datos. Tenemos aquí también unas ventajas y desventajas de la coeficiente de correlación de Pearson. Entre las principales ventajas del coeficiente de correlación de Karl Pearson se encuentra el valor de la independiente que cualquier unidad que se utiliza para medir la variable. Si la muestra es grande, es más probable la exactitud de la estimación. Tenemos aquí también las ventajas. Tenemos 2. Es necesario que las dos variables sean medidas a un nivel cuantitativo continuo. La distribución de la variable debe ser semejante de curva normal. A continuación, mi compañero Darío. Correlación de Spearman es una medida no paramétrica de la correlación de rango, dependencia estadística de ranking entre dos variables. Se utiliza principalmente para el análisis de datos. Mide la fuerza y la dirección de la asociación entre dos variables clasificadas. Pero antes de hablar de la correlación de Spearman, es importante entender la correlación de Pearson, la cual es una medida estadística de la fuerza de una relación lineal de datos emparejados. ¿Cómo calcular el coeficiente de correlación de Spearman? Aquí está la fórmula, la cual n es el número de puntos de datos de las dos variables y d, que es la diferencia de rango de elementos. El coeficiente de Spearman, P, puede tomar un valor entre +1 y -1, donde un valor de +1 en P significa una perfecta asociación de rango. Un valor de 0 en P significa que no hay asociación de rango. Un valor de -1 en P significa una perfecta asociación negativa entre los rangos. Si P valor se acerca a 0, la asociación entre los dos rangos es más débil. Vamos a hablar sobre la regresión simple y los tipos de análisis de regresión. La regresión lineal simple es un método estadístico utilizado para modelar la relación entre una variable independiente predictora y una variable dependiente respuestas. Mediante una relación lineal, en este tipo de regresión se supone que la relación entre las variables pueden describirse mediante una línea recta. En la regresión lineal simple se busca encontrar la ecuación de una línea recta que mejora el ajuste a todos los datos observados. Tipos de regresión. Existen varios tipos de análisis de regresión, cada uno diseñado para abordar diferentes situaciones
y necesidades. Aquí te menciono algunos de los más comunes. Regresión lineal simple. Como mencioné anteriormente, este tipo de análisis modela la relación entre una variable independiente y una variable dependiente, utilizando una relación lineal. Regresión lineal múltiple. Este análisis extiende la regresión lineal simple para incluir múltiples variables independientes. La ecuación resultante es de la forma. Aquí está la fórmula en sí. La regresión no lineal, a diferencia de de la regresión lineal, la regresión no lineal permite modelar relaciones más complejas entre las variables utilizando función no lineal, como exponenciales, logaritmos, polinomios, etc. Regresión logística se utiliza cuando la variable dependiente es binaria, por ejemplo, sí, no, éxito o fracaso. Modela la probabilidad de que ocurra un evento dado en un conjunto de variables independientes. Regresión robusta. Este análisis busca minimizar el impacto de los valores atípicos o anómalos en los datos. Se utiliza cuando los datos pueden contener observaciones que no se ajustan bien al modelo de regresión. La regresión lineal simple es un modelo fundamental en estadística y se utiliza ampliamente en diversos campos desde la economía hasta las ciencias sociales y naturales. A continuación, mi compañero. Buenas tardes, profesor y compañeros. Continuando con la exposición, les voy a hablar sobre el coeficiente de regresión y análisis de series cronológicas. El coeficiente de regresión es un valor numérico que indica la fuerza y la dirección de la relación entre dos variables en un modelo de regresión lineal. En el contexto de un modelo de regresión lineal, el coeficiente de regresión representa el cambio promedio en la variable dependiente por cada cambio unitario en la variable independiente, manteniendo constantes todas las demás variables. En resumen, el coeficiente de regresión es una medida que cuantifica la relación entre dos variables en un modelo de regresión, permitiendo entender cómo una variable afecta a la otra. El análisis de series cronológicas. Es un enfoque que se utiliza para estudiar datos que se recopilan secuencialmente a lo largo del tiempo, como por ejemplo datos financieros, climáticos, ventas de productos, entre otros. El objetivo principal de las series cronológicas es identificar patrones, tendencias, estacionalidades y posibles relaciones causales en los datos a lo largo del tiempo. Este tipo de análisis es útil para predecir futuros valores, entender el comportamiento de una variable a lo largo del tiempo y tomar decisiones informadas basadas en la evolución de los datos a través de distintos periodos temporales. Desarrollo práctico. Plantea y resuelve un problema relacionado con el prueba de correlación lineal de Pearson asociado a su problema de investigación. Prueba de correlación lineal de Pearson. Objetivo: verificar si las diferentes variables están correlacionadas linealmente. Hipótesis nula: las dos variables en estudio son independientes. Hipótesis alterna: las dos variables en estudio están relacionadas. Criterio de decisión: si p-valor es menor a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, es decir, las variables están relacionadas. Y si p-valor es mayor a 0.05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, es decir, las variables no están relacionadas. Se presente las diferentes variables para determinar si es normal o no. Aquí están todas las variables de la muestra, la cual, que solo dos variables que siguen un comportamiento normal, que son el máximo a pagar por dona, que es con un valor de 0.130 y gasto promedio con el p-valor de 0.82. Aquí estamos con la matriz de correlaciones, que escogimos las variables del máximo a pagar por donas y el gasto promedio, la cual el valor P es de 0.285. Decisión: como p-valor 0.285 mayor a 0.05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Es decir, las variables el máximo a pagar por dona y gasto promedio no están relacionadas. El grado de correlación entre el máximo a pagar por dona y gasto promedio es muy débil. A continuación, mi compañera. Resuelve un problema relacionado con las pruebas de correlación lineal de Spearman asociado a un problema de investigación. El gerente culinario de la tienda de donas desea analizar la relación que existe entre la satisfacción de la textura de las donas y el máximo de precio a pagar de cada dona. Se recolectan los datos de 60 clientes y se obtuvieron los siguientes resultados con la prueba Spearman.
Tenemos la hipótesis nula de la variable de satisfacción de textura máxima a pagar por donas que son dependientes. Es la variable satisfacción de textura y máximo a pagar por donas que están asociados. Tenemos aquí el criterio de decisión. Si p-valor es menor o igual a 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula, es decir, las variables están relacionadas. Si p-valor es mayor al 0.05, entonces no existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, si las variables no están relacionadas. Tenemos aquí la matriz de correlación con un p-valor de 0.30. En la decisión, fue que gracias a los datos obtenidos se pueden evidenciar que el p-valor es de 0.030 es menor que 0.05. Es decir, si existe relación entre satisfacción de textura y el máximo a pagar por dona. La relación que existe entre las variables es negativa, menos 0.280. Eso quiere decir que mientras aumenta una variable, la otra disminuye. La figurita, la satisfacción de textura y el máximo valor a pagar. Que es sobre la regresión lineal simple asociada a un problema de investigación. Como nuestro programa, nuestro tema de investigación es el tema de la creación de donas con leche vegetal, nosotros hemos tomado aquí, para poder hacer el modelo de regresión lineal, como variable dependiente el gasto promedio mensual en unidades y como variable independiente la edad de los clientes. El problema que nos hemos planteado es el encargado de ventas en una tienda de donas desea saber el gasto promedio de donas a base de leche vegetal que consumen mensual sus clientes de acuerdo a su edad. Se obtiene la información de los clientes, edad y gasto promedio en unidades de consumo mensual. El encargado de ventas desea determinar si existe una relación lineal entre la edad y el gasto promedio para futuras promociones en la tienda. Como literal A, nos Ingresa y hemos sale, planteado no puedo. cuál es el gasto promedio mensual de una persona de 19 años. Como literal B, cuál es el gasto promedio mensual de una persona de 33 años. Y como literal C, cuál es el gasto promedio de una persona mensual de 22 años. En la matriz de correlaciones, todo lo que hicimos en el Yamovi, utilizamos las dos variables, tanto edad como gasto promedio. El gasto promedio nos da que el P es 0.045, lo que quiere decir que es menor a 0.05. Es decir, que las variables sí tienen algún tipo de relación. De acuerdo, aquí tenemos la gráfica que nos muestra el Yamovi, donde nos damos cuenta que el grado de correlación entre la variable edad y gasto promedio es débil, porque la relación es de 0.259. Tenemos el modelo de regresión lineal, el coeficiente de regresión, donde tenemos ya lo que es nos planteamos lo que es la ecuación que se usa en el modelo de regresión lineal, donde Y es gasto promedio y X es edad de consumidores. Entonces aquí lo que hacemos es reemplazar las variables. Aquí en el primer literal que nos pide cuál sería el gasto promedio de una persona de 19 años, lo que hacemos es que en este caso X viene a ser 19 años, ya que esa es la variable que vamos a buscar, reemplazando en el tema de la ecuación. Y de esta manera, como ya tenemos el valor de 0.16, que sería la edad que nos da en el Yamovi, y la constante que sería el valor de 11.743. Lo que hacemos es reemplazar valores, multiplicar el 0.16 por 19, y de a eso le sumamos el valor de la constante, y nos da que en este caso las unidades estimadas compradas en un mes de una persona de 19 años es 15.847 unidades. La interpretación en este caso nos hemos planteado de que una persona de 19 años tiene un gasto promedio de 15.84 unidades de donas por mes. De la misma manera, hacemos el literal B y simplemente lo que hacemos es cambiar el valor de X por 33 años. Y igual, multiplicamos por el valor de la edad y sumamos la constante y nos da como resultado que una persona de 33 años tiene un gasto promedio de 18.871 unidades por dona. Y de igual manera el último literal, que sería el C, reemplazamos la X por 22 y hacemos la misma dinámica, ¿no? Multiplicamos por la edad y sumamos la constante
y nos da un resultado de que los consumidores de donas de 22 años tienen un gasto promedio de 16.495 unidades por dona al mes. Muchas gracias.